Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Ujú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Diálogos entre Amigos. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, la famosísima influencer ucraniana que reside en México, Irina Fedchenko. Irina, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Tulio, ¿cómo estás? Mira, ahora temporalmente resido en Los Ángeles. Hay muchas confusiones bueno, hace poco también fui a México. Estuvimos en las marchas por la paz en Ucrania. Entonces, bueno, aquí estamos. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti y precisamente eres, digamos, un testimonio, tienes la ventaja de que hablas el español, es que nos puedes explicar muy bien lo que está pasando en Ucrania y tienes, digamos, casi de primera mano lo que está sucediendo. Entonces, si quisiera empezar a lo mejor un poquito, tú estuviste todavía en Ucrania en noviembre, ¿no? Todavía Sí, noviembre del sí. año pasado, o sea, poco antes de la invasión. Y tu hermana, tu mamá, tus abuelitos estaban allá todavía. Entonces, Sí, sí, toda mi familia está allá, tengo muchos amigos. Yo en 2021 todo el verano estuve en Ucrania, llegué en mayo y salí en septiembre, luego en octubre otra vez vine y la última vez que estuve en Ucrania fue precisamente en noviembre de 2021 y quién podía imaginar que iban a suceder estas cosas que estamos viviendo hoy en día. Sí. pero ya se hablaba de algo, porque ya se supone que para esas fechas ya había, los tanques ya se estaban agrupando, ya había como mucho movimiento militar en la frontera con Bielorrusia y con Rusia. Entonces, se hablaba, digamos, había como rumores dentro de la población o nadie siquiera se imaginaba de lo que estaba pasando. Yo en noviembre no escuchaba nada, yo eso empecé a escuchar más en enero, febrero. Eso yo empecé a escuchar y es más como sobre la prensa extranjera. Es que la gente no entiende porque en Ucrania hay guerra desde hace 8 años. Rusia invadió Ucrania hace 8 años, ocupó los territorios de Donbass, Lugansk, ocupó Crimea y entonces la gente ya trata de no reaccionar tanto, trataba, digamos, no reaccionar a la prensa extranjera en especial que quiere hacer más ruido, hacer clics, que la gente entre a ver qué es lo que está sucediendo, pero no entiende que la gente en Ucrania pues está estaba acostumbrada a esto y nadie creía que iban a invadir. En Ucrania todos estaban pues esperando a ver qué pase esto, porque nunca podíamos imaginar que iba a escalar a esto, que es una invasión abierta por parte de las tropas rusas a Ucrania. Entonces, mucha gente sí salió. Yo sé de algunos amigos, especialmente extranjeros, que se salieron antes. Hay un periodista ucraniano que yo sigo desde hace un tiempo, ahora lo sigo más, que él sacó a sus hijos antes porque le habían dicho que pues iban a invadir, pero eso estamos hablando de febrero, o sea, los últimos días antes de la invasión, no en noviembre. Yo no me acuerdo de estas pláticas realmente, nada. ¿Y cómo fue, digamos, el golpe de la invasión? O sea, tú ya estabas de Yo estaba en regreso Los de este Ángeles, lado, ¿no? Digamos, de este lado sí, del charco. ¿Tu sí. hermana y tu mamá estaban allá en ese momento? Precisamente mi hermana estaba en España unos días antes, fue a un viaje y todos le decían, no, ya no regreses a Ucrania. Ella regresó como el 18 de febrero, ella regresó a Ucrania, pero yo también decía, bueno, o sea, ¿cómo no regreso? O sea, mi mamá tenía cumpleaños el 19 de febrero. Y yo le decía, pero ¿cómo no regreso? O sea, mi mamá está sola, mi papá falleció hace 5 meses. Eh, Como que nadie creía que eso iba a pasar y yo no quería que o sea, mi hermana tenía su boleto de regreso a Ucrania y luego tenía un boleto la siguiente semana, como el 29 de febrero, a viajar a otro lado, a Tailandia. O sea, todos estaban haciendo sus planes. Y entonces, sí, mucha gente, los amigos extranjeros decían, no, que se salgan, que se vayan. Mi esposo también eso decía y yo no creía, o sea, es difícil de imaginar cómo que así de repente te vas, porque la prensa dice eso, o sea, porque nosotros tampoco tenemos acceso a información militar o a, no sé, a altos directivos
colectivos, y yo entiendo 100% también al presidente, al gobierno que decía no, o sea, estaban tranquilizando para no levantar más, Claro, de que, claro. no sé, porque la economía puede caerse, si todos, o sea, de todas maneras todos estaban cargando gasolina, comprando productos, cambiando dinero, comprando dólares. Si esto sucede, pues también el país colapsa antes de la guerra incluso. Sí, sí, claro, claro. ¿Y Sí, pero cómo, muchos cómo te decían que enteraste, se digamos? tenían que... Yo estaba haciendo ejercicio y de repente en la casa y en la sala y mi esposo de repente dicen invadieron Ucrania y yo empezando a llamar a mi mamá, o sea, era como 7 de la noche de Los Ángeles, 5 de la mañana de Sí, allá, pues porque fue empezó en a la 5 de la mañana mañana, sí, fue en la como los mañana del verdaderos 24 de febrero. Sí. Sí, como los verdaderos nazis, los rusos atacaron así también en la mañana, porque Kiev también fue invadido por los nazis también en la mañana temprano. Empezó la guerra así tal cual. Mucha gente ese mismo día agarró sus coches y se salieron. Tengo amigos que se salieron. Algunos decidieron quedarse, algunos esperaron un día más y se salieron, yo empezando a llamar a mi mamá y mi mamá me dijo que no dormía esa noche, incluso no dormía, tenía un presentimiento malo y cuando por fin se reunió se despertaron con, con el ruido de las bombas que cayeron en Kiev y en toda Ucrania. Y así fue, y ella me dice, pues despierto a tu hermano, ¿no? Porque pues, mi hermana ya estaba en Kiev. Yo no, pues que duerma. Y yo tanto quería yo que ella durmiera esos últimos momentos de su vida, o sea, pacíficos, se puede decir, porque hemos vivido nuestras propias tragedias familiares. Yo no quería que ella despertara, ¿sabes? No quería despertarla para que ella pudiera todavía dormir como en esa paz. Pero bueno, eventualmente la tuvimos que despertar porque había que guardar las cosas, empezar a buscar los documentos y como indicaba el gobierno, guardar lo más importante en una mochila contigo. Entonces, ya eventualmente se tenía que despertar y teníamos que explicar porque ella no entendía tampoco lo que estaba pasando. Es como negación, o sea, estás Sí, en sí, claro. negación de lo que está pasando y no quieres aceptar y dices, bueno, o sea, va a pasar, no va a escalar. Vives en eso. Es también, ¿sabes? Yo ayer vi el documental en Netflix, se llama Last Days, sobre los judíos de Checoslovaquia, los sobrevivientes de Auschwitz. Y es tremendo, o sea, los que tienen valor pueden verlo, pero es como que les preguntan por qué no se fueron, por qué no creían o por qué esperaron y no huyeron, porque nadie creía que eso iba a Nadie creía, pasar. exactamente. Entonces, el sentimiento es parecido, nadie creía. Entonces, es como que no crees, pero ahora ya, como dicen en la guerra, puede suceder lo que sea y nunca hay como lo suficiente, siempre puede haber peor, siempre. Siempre puede haber algo peor, sí, exacto. Qué triste, ¿no? Pero, y digamos, ¿cómo decirlo? No te quiero ni preguntar, digamos, qué Sí. sentiste, porque obviamente la angustia te ha de haber invadido, ¿no? O sea, Sí, sí, yo pero, ya, ujú. no, no, dime. Pues ya, yo no sabía qué hacer. Yo decía, pues que se salgan o se resguarden, no había mucha información, porque eso luego nos enteramos después que no se puede resguardarse, por ejemplo, en sótanos que no son refugios profesionales, no se puede resguardarse ahí. Ellas se fueron a parking en nuestro edificio, pero yo al 100% no sé si es correcto resguardarse en el parking, porque ahí sí hay varias salidas, o sea, un refugio profesional adecuado para la guerra tiene que tener varias salidas, por lo menos dos, y también acceso del aire, porque si se tapa, se cae el edificio, Sí, tiene sí, que haber acceso de aire por otro lado. O sea, ahora estamos aprendiendo todas esas cosas sobre la guerra. Yo no sabía qué hacer, porque irse también es peligroso, pero bueno, en este momento, a comparación como ya pasaron 3 semanas, no más de 3 semanas, eh, todavía se podía salirse más o menos en paz. Ahora andar en carretera es peligroso, ahora agarrarse un coche e irse es bajo tu propio riesgo. Entonces yo también les decía que no se vayan o ya no me acuerdo qué les decía porque mis primeros días de la guerra, los 5 días, ya ni me acuerdo cómo eran, o sea, era puro como que te duermes 2 horas, te despiertas, checas el celular, llamas, no tensión tienes capacidad constante, ¿no? Sí. mental de entender, o sea, todavía estás procesando, como una semana estás en proceso de aceptación de que eso está pasando. Tus abuelitos creo que estaban allá también, ¿no?
Mi abuela está en otro departamento, mi abuela materna, y mis abuelos paternos estaban en otro departamento, y mi abuela paterna, o sea, mi abuelo con mi abuela estaban, y mi abuela ya estaba grave. Ella los últimos años no sale de su casa, no salía de su casa, y empezó a ponerse más graves por la guerra, y también yo creo que la guerra afectó, pero empezó a gritar, mi mamá no podía venir porque bueno, esta guerra sucediendo, entonces no sabía también qué hacer para poder ayudar. Los vecinos de mis abuelos les estaban ayudando con mi abuela, ya tratamos de llamar la ambulancia, llegaron, pagamos, o sea, nadie también respondía, o sea, la ambulancia no puede venir, la ambulancia gratuita, digamos, del Estado no puede venir porque nadie quiere venir porque está sucediendo la guerra. Entonces, vinieron y al día siguiente mi abuela falleció. Empezó además, creo que fue el primera vez que hicieron toque de queda 36 horas. Entonces empieza el 15 de febrero. La ambulancia vino el 14 de febrero, el 15 de febrero en la noche empieza el toque de queda hasta el 17 de febrero en la mañana. Y mi abuela fallece el 16 de febrero en la mañana. ¿Y qué hacer? Porque no puede salir, no pueden venir, o sea, solo pudo venir la policía a documentar los hechos, se llevaron a mi abuelo, le dieron un documento, es todo un desastre a nivel personal porque ¿qué hacer? ¿Qué haces en este caso? Y no pudieron, se tuvieron que esperar para recoger el cuerpo hasta el 17 de la mañana. Los servicios, me Entonces, imagino, están colapsados porque si hay bombas cayendo, hay gente que también está requiriendo los servicios, es un caos, es una zona de guerra prácticamente, ¿no? Es como... sí, zona de guerra es Kiev, la capital, entonces allá, por lo que yo entiendo, no es que, sobre todo se necesita ayuda humanitaria para viejitos, para gente para orfanatos, por ejemplo, para hospitales. Y el problema es que pasan muchos, ¿cómo se llaman? Para pasar los bloques, o sea, en cada rato tienes que pasar seguridad. Entonces, para que llegue a una ambulancia o para que llegue policía tienes que esperar, y muchos no podían salir. Por ejemplo, los servicios funerarios no pueden venir porque es toque de queda y no puedes venir, no puedes salir, no puedes venir, nadie te deja, y es peligroso incluso porque pueden pensar que bueno, que eres el enemigo, digamos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ya hasta el 17 de febrero, digamos, pudieron venir los servicios funerarios a la casa de mi abuelo, sí. Y luego tengo entendido, tu hermana escapó, o sea, tuvo Sí, toda una travesía heroica casi, ¿no? No sé si pudieras comentarnos un poquito también. sí, eso mejor preguntar a ella. Básicamente lo que sucedió es que ella, el 25 de febrero, ella se salió al día siguiente, porque no sabíamos qué hacer. Yo les decía a las dos que se vayan, porque mi hermana estaba con mi mamá y estaban pasando así la noche, la mañana, cada rato se bajaban al parking, estaban ya cansadas de no dormir y estar resguardándose, y no sabían qué hacer, y tomar decisiones en esas condiciones es muy, muy difícil. Y yo les decía que se salgan, que agarren el tren. Yo les estaba además comprando boletos para el tren desde aquí, pero o sea, ¿cuáles boletos? O sea, la gente se subía sin boletos, todavía hasta la mañana 25 creo que te subías con el boleto, pero después ya, o sea, la gente se subía como sardinas, se empacaban los trenes con gente como en la Segunda Guerra Mundial, los que escapaban de la guerra, y ella tomó la decisión de irse porque mi mamá no se quería ir. Y es difícil imaginar cómo puedes tomar esa decisión, porque yo le decía a mi hermana que se vaya, o sea, que se vayan las dos, pero mi mamá no se quiso ir, entonces mi hermana se tuvo que en 5 minutos agarrarse sus cosas e irse sin poder ni siquiera despedirse propiamente de mi mamá. También hay gente que está más organizada y no se lleve tanto por el pánico, pero hay gente que es más estresada y se paniquea más. Entonces, no podemos ni juzgar ni opinar de las decisiones de otras personas. Yo estoy feliz de que mi hermana salió de Ucrania, porque yo solo tengo una hermana, yo no tengo familia más.
O sea, mi mamá está en Kiev, mis abuelos, o sea, mi abuelo queda en Kiev y mi tía queda en Kiev y mi otra abuela queda en Kiev. Entonces, yo estoy feliz de que mi hermana ahora está fuera de Ucrania. Ujú, Sí, no, yo te pregunto esta cuestión, digamos, no es por una cuestión de ujú. juzgar, al contrario, pero para que el público entienda, o sea, las dificultades que está viviendo la gente, que está, porque a veces, digamos, ve uno el noticiero pues sí, estás comiendo, ves el noticiero y como que pasa la noticia de Ucrania y pues mira, qué triste, ¿no? Pero cuando oyes el testimonio de viva voz de alguien que dice, no, mira, mi hermana tuvo que salir así, treparse a un tren y se iban todos Sí, sí, hay muchas están cayendo las personas. bombas, Ujú. mis amigos están ahorita en un búnker, es como que dices, ay, Sí, este, mis ya ves amigas, más la algunas. noticia, la empiezas a ver más cerca, ¿no? Más. Sí, influencers también hispanohablantes, ucranianas, ellas me escriben y luego no tienes noticias de ellas por un día y ya no sabes dónde están. Algunas estaban en Nikolaev, algunas en Rivne, en diferentes ciudades y ellas hablan con la prensa también dentro de lo que se puede por la diferencia de horario y también porque no tienen señal. Tengo una amiga que se quedó allá en las afueras de Kiev y no podían visitar su edificio en donde vivían para recoger sus cosas porque estaba cerrado, se cerraron el edificio completo para que no entren también los saqueos, la gente que hace saqueos. Tienen miedo, pero también tú como persona que está afuera no puedes dar, o sea, puedes animar a las personas, pero también dar consejos está difícil, o sea, puedes ver un poco desde afuera, pero Sí, sí, también claro, ellos claro. tienen que tomar sus propias decisiones. Ellos decidieron quedarse y también lo que están haciendo es ayudar, recolectar ayuda, juntar dinero, mandar comida. Sí, eso es lo que vivo. Sí, hablé con mi padrino, tiene familia allá, sus dos hijos grandes que ya tienen nietos, incluso dos nietas que son cuatas. Pues están todos resguardados en sus casas en las afueras de Kiev y eso haces, llamar a los familiares, a la gente que tienes allá y no, nunca sabes dónde puede caer la bomba. Y sí, o sea, la gente que está en otros lados del mundo, pues es como un juego, hay una guerra allá y no entienden que son seres humanos que están muriendo. No, no estoy juzgando a las personas que no entienden, porque si no lo has vivido en tu propia piel, no, es difícil entender eso. Lo que no podemos hacer es tomarlo como un partido de fútbol. Ay, ¿quién gana? Ay, ¿qué está sucediendo? Ah, bueno, es que desde afuera aparecen números de gente que está muriendo, civiles, pero son personas No, y no puede reales. ser indiferente, o sea, estás viendo las imágenes de los bombardeos hospitales, donde hay mujeres embarazadas, donde hay niños, donde hay niños que están perdiendo sus extremidades, un ojo, están siendo desfigurados. Hay mujeres, el caso de estas, ¿cómo se llama? Embarazadas de Embarazadas Mariupol. de Mariupol, que fue famoso, que además, para, ¿cómo? Es que ya no encuentro ni las palabras, la maldad todavía de querer decir, no, eran Instagramers y se maquillaron y actuaron. Es Fue la tremenda la propaganda rusa, propaganda dices, rusa y se traduce al español y eso lo ven. Pues, son mujeres embarazadas bombardeadas por las bombas rusas. Una sobrevivió, o sea, de esas famosas mujeres, una que aparece como caminando, esa sobrevivió. O sea, como si fueran Instagramers que esas, no sé, no tienen, no merecen vivir, yo no sé, o sea, es gente que tiene su Instagram, tú, yo, todos tenemos una cuenta en Instagram. eh, es gente que llevaba su cuenta y fue bombardeada. Esa claro, mujer claro, sobrevivió, pero la otra que aparece como que la llevan en una los camilla, sí, va en una médicos, camilla. esa murió junto con su bebé, esa murió. Sí. Sí, sí, Eso, sí. yo no sé cómo la gente puede creer que eso es fotografías, que es instalación o maquillaje. Es una guerra de verdad. Yo creo que la gente cree en eso porque es una negación. La gente no quiere creer que eso es verdad y es como es más fácil creer que eso es maquillaje que aceptar de que eso está pasando. Y es que desgraciadamente, o sea, vivimos la guerra como tal, que es lo que está pasando, pero vivimos la guerra de desinformación. También. Y Sí, es esta muy fuerte. guerra de desinformación es también muy fuerte, porque la guerra de desinformación lo que te causa es que al final el objetivo no es que creas más a un lado que a otro. El objetivo de la guerra de desinformación es que no creas en nada. Exacto.
Entonces, al no creer en totalmente. nada, pues quién sabe qué sea la verdad, no, pues quién sabe si Sí, eso es exacto. cierto. Y es Dicen, no hay simple. que escuchar los dos lados, pero el segundo lado, que es el lado de Rusia, en la mayoría de los casos, no todos obviamente, pero la mayoría de los casos, es la propaganda rusa. Eso son mentiras. Y yo entiendo para la gente que está de este lado del mundo, que no entiende cuál es mentira, cuál es no, pero pero la persona que quiere buscar la verdad la encuentra, Exacto. porque hay información, hay medios imparciales que dan información verídica de lo que está sucediendo, o sea, no los medios prorrusos y tampoco, si no quieren escuchar los medios de Estados Unidos, también hay medios independientes que están reportando lo que está sucediendo. Sí, y además hay organismos internacionales que están también emitiendo ya informes, que son organismos que no dependen de ningún gobierno, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Amnistía Internacional, etcétera, que están reportando todas las atrocidades que están pasando y que puedes consultar en internet sus informes. O sea, como bien dices, el que quiere Sí, informarse, busca y encuentra. Y el que quiere sí, encontrar la verdad, la va a encontrar. El que busca la verdad, la encuentra. Eh, sí. Y una cosa también, o sea, dicen, hay que dar también la voz a la gente de Rusia. En Rusia cerraron los medios independientes. Hay algunos periodistas que yo veo que están fuera de Rusia o incluso bajo su propio riesgo están dentro de Rusia reportando lo que está sucediendo, están en contra de la guerra. Son unos pocos canales de YouTube que siguen bajo su propio riesgo porque son 15 años de cárcel por decir la verdad sobre Ucrania, de que Rusia invadió Ucrania y está matando gente civil. Eh, y, pero los que están en otros idiomas, muchos es propaganda rusa. Y es desafortunadamente que la gente crea en esa propaganda, que eso no es cierto, son mentiras, entonces está difícil. ¿Por qué, no, ¿Por qué la gente es tan difícil creer a la víctima? O sea, si una ucraniana reporta desde Ucrania en español lo que está sucediendo, luego la gente no quiere creer eso, porque hay cultura de no creer a la víctima, creer al agresor, justificar al agresor. Es que ella caminaba en falda corta y por eso le sucedió. Es que ella ya antes la han visto con no sé quién. No creer a la víctima, eso también es un crimen. sí, Y no darle completamente. voz a la víctima. Sí, sí, completamente. Y de hecho, pues bueno, esa es la intención también, el grabar contigo hoy, porque, pues mira, Diálogos entre Amigos, nosotros, este es un programa de poca difusión, no es grande, tenemos apenas un año y poquito, No importa, pero ahora cada voz, cada oreja, oído que nos está escuchando hoy vale porque puede hablar con su familiar, con un amigo que está defendiendo y no está condenando los actos de Rusia, puede hablar con ella y porque hay datos y se sabe y los países, la mayoría de los países hoy en el mundo condenó los actos de Rusia contra Ucrania y sí, eso se tiene que sí, difundir. tal cual. De hecho, bueno, nada más te decía, y la intención de Diálogos entre Amigos, y eso está, digamos, expresado en nuestras redes, es nosotros no buscamos promover la desinformación, al contrario, es analizar diferentes temas políticos, sociales, culturales, pero sin polarizar, sin radicalizar, sin tomar estas posturas también de mentiras o de propaganda, sino al contrario, buscar, digamos, la persona que sabe, que vive el hecho y tener su opinión. Y en este caso, pues te agradezco mucho, Irina, No, el gracias que a hayas compartido un ti poquito por de tu hablar de experiencia. esto. Yo me gustaría, mira, seguir platicando más, pero creo que cualquiera puede sentarse e investigar en internet, pero te agradezco tu tiempo. Sabes, también quería agregar sobre el odio, que también muchos comentan. Hay que entender que ahora quedan todos mal, o sea, que hablan de rusofobia, o sea, en Ucrania, obviamente, como Rusia nos Y invadió en bueno, Ucrania, o sea, odian a los rusos, eso es cierto. es Eso no se normal y puede, hasta es normal. comprensible. O sea, ¿qué esperas? Que alguien llegue, entra a tu casa, te rompa tu casa, la incendie, la haga cachitos y qué vas a pensar de él? La Ay, relación va a gracias. estar mal ya Claro, por muchas generaciones y eso hay que entender. Hay rusos que están fuera de Rusia, están viviendo en México, en otros países
que apoyan Ucrania, que van con nosotros a la marcha, que juntan ayuda humanitaria, que se salieron justamente de Rusia por la dictadura que hay allá o tienen familiares en Ucrania y les creen. Hay otros rusos que, por ejemplo, no creen y están específicamente, no sé si les están pagando, cómo eso puede ser, pero no importa si les están pagando o no, pero ellos difunden, creen en esa propaganda rusa y están tratando de justificar eso, que están trabajando con el régimen y difundiendo la información falsa. Y hay otro tipo de gente de Rusia que no hacen nada, o sea, como si no hubiera pasado nada. Y hay que entender que eh, como que están hablando tanto de que por qué odian a los rusos. Es que es como Alemania cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial. Es un desastre para gente de allá también, pero es que se tienen que dar cuenta los rusos de lo que está pasando. Se tienen que dar, porque ellos están mal, pero los ucranianos están peor porque los están matando, los Claro, están claro. matando a la gente civil. Y eso es lo que la gente no entiende cuando buscan tratan de hacer víctima, que también son víctimas. Muchos de ellos son víctimas porque no están de acuerdo con la guerra y reciben odio injustificable, pero ellos están en contra del régimen. Pero también hay muchos que apoyan y desafortunadamente hay la mayoría que apoya o no hace nada. Y hoy en día hay que declararse de que estás en contra Sí, sí. del gobierno de ruso, de Putin, del régimen y declararse de compartir tu postura. Y eso es importante de que eso es lo que quieren los ucranianos, que los rusos, o sea, querían, pero hasta cierto punto entendimos de que eso no vale la pena, que no quieren, o sea, simplemente andan de vacaciones, no quieren, hacen historias de que no está, como si no sucediera nada, como si su país no está invadiendo nadie. Y eso es lo que duele mucho, que la gente hace como si no hubiera pasado nada, cuando realmente está pasando algo grave. Y en estos momentos, digamos, el tomar una posición como neutral o de no me meto, es estar con el agresor. O sea, en este Sí, momento sí, tienes que está fijar con una agresor. postura, o sea, y fijar una postura y es claro, o sea, hay una Y los invasión. ucranianos están felices de recibir rusos que están en contra de la guerra y los que están ayudando. Yo estuve en las marchas en México, en Los Ángeles, y nadie está pegando o diciendo algo a los rusos que no vengan a nuestra manifestación. Los que están en contra de la guerra de Ucrania, ellos están con nosotros, están marchando con nosotros, porque algunos son mitad ucranianos, mitad rusos. Nosotros incluimos a todos los de todas las nacionalidades que están en contra de la invasión rusa en Ucrania. O sea, no hay ninguna discriminación por esta parte. O sea, lo más importante es compartir esa postura y estar ayudando a Ucrania ahora mismo. No importa la nacionalidad de la persona. Así es, así es. Y de hecho, incluso, no recuerdo ahorita, en Londres, me parece, o en Nueva York, hubo una marcha y se unieron sirios que también habían sufrido las bombas de Rusia en Siria. Es decir, digamos que ya viene arrastrando Sí, una serie de crímenes Rusia, no solamente ha sido Ucrania, ha sido Georgia, ha Georgia se sido levantó. Chechenia. Uh-huh. Entonces, no es cosa de ahorita. Y desgraciadamente fue esto la gota que derramó el vaso, claro, porque está en las puertas de Europa. O sea, Ucrania ya está, ya es Europa en el sentido más estricto y está en las puertas, digamos, ya de países que son de la OTAN y se habla ya de una guerra nuclear, una guerra mundial, etcétera. Entonces eso como que fue lo que le abrió los ojos a muchos, desgraciadamente. Ya las violaciones de Rusia venían siendo de tiempo atrás. Sí, sí, sí. Sí, entonces es una cuestión mundial, no es una cuestión, es como, no es la lucha entre solamente ucranianos con los rusos, rusos contra ucranianos, es el mal y el bien. Y todos los que están de nuestro lado, que es la mayoría del mundo, tienen que apoyarnos porque los dictadores están en el poder porque la mayoría de las personas de este país lo quieren. No todos, obviamente, pero la mayoría desafortunadamente lo apoya. Y ahora pues está más difícil porque no los dejan ni manifestarse allá en Sí, Rusia sí. y es complicada la información, eso que la situación, quiero que entiendan que, pero hay que elegir, ahora hay que elegir de qué lado estás y hay que luchar contra esto porque puede venir ahora a cualquier país de Europa. Ya lo Sí, ha sí, dicho, esto no es amenazó. ahorita, esto no, y no va a parar.
Y esto no va a No. parar. Y si no lo detienen, Ujú. él va a seguir y va a arrastrar no solo a Europa, va a arrastrar al mundo, ¿eh? Va a Sí. arrastrar al mundo en la guerra. Pero bueno, Irina, te agradezco muchísimo tu Gracias. tiempo. Te mando un abrazo a ti, a tu familia. Espero que ya esto acabe pronto. Ojalá, Dios quiera, y que esto ya termine pronto, pero bueno, ojalá ya no podamos decir, hay más reportes de muertes y más, sino al contrario, digamos, ya esto se Mm. acabó. Ojalá sea pronto. Muchas gracias y gracias por todos al escuchar esto y ojalá llegue a más personas y gracias por el trabajo que estás haciendo. Gracias, Irina. Y les recuerdo a todos nuestros seguidores, al terminar esta grabación aparecerán todos nuestros canales de difusión del podcast y nuestras redes sociales. Les recuerdo es @diálogos entre A en Twitter, @diálogos entre A en Instagram. Cambia usted el arroba, le pone una diagonal, es facebook.com/diálogos entre A, y en todos los canales de distribución de podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, estamos como Diálogos entre Amigos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.